glorificaremos al Señor por su muerte en la cruz. De la tumba Él se levantó, gloria al Salvador Jesús. Damos gracias a Dios primeramente pues por la vida, por la salud y por esta oportunidad que nos da un día más para poder hablar de su santa y bendita palabra y poder nutrirnos, ya que la palabra de Dios es el verdadero alimento espiritual. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy, de ese verdadero alimento espiritual. Es interesante entender que en el principio, dice la palabra de Dios, dice el libro de Génesis, que Él nos creó a su imagen y a su semejanza. Eso dice algo muy importante para nuestra vida. Eso es algo que si nosotros lo pesamos, y cuando digo lo pesamos es lo analizamos, lo pensamos, le damos el tratamiento adecuado, nosotros vamos a poder entender que viniendo nosotros de Dios, pues definitivamente el ser humano está por encima de todo lo terrenal. El hombre es el único, estimados hermanos, el único que ha de llegar ante la presencia de Dios. Sin embargo, el pecado de Adán y Eva, o el pecado que se inicia con Adán y con Eva, es el que va a afectar profundamente la vida y la espiritualidad de cada uno de nosotros. Toda vez que de ahí en adelante es donde nosotros empezamos la verdadera batalla. Recuerde qué ocurrió en el principio, qué ocurrió con Adán y qué ocurrió con Eva allá en el huerto del Edén, donde todo lo tenían. Sin embargo, cuando pensamos en aquel momento en que ellos tienen que dejar todo esto, pues estaban enfrentándose en ese momento, o se iban a enfrentar desde ese momento a un gran reto. Reto que también tiene usted y que también tengo yo. Reto que tiene todos los seres humanos. Porque para todos nosotros existe la oportunidad de la vida eterna. Existe la esperanza de la vida eterna. Pero resulta que el llegar a la vida eterna también requiere una cuota de cada uno de nosotros. Requiere un tratamiento, y nosotros sabemos que hay que tener fe y nosotros sabemos que hay que obedecer, pero es que el problema no es, hermano, simplemente decir, bueno, yo tengo fe. El problema no es simplemente decir, bueno, hay que ser obediente a la palabra de Dios. El asunto central es cómo poner en práctica eso en nuestra vida. Hablando de Mateo, en el capítulo 6, 26, donde Jesús, hablándole a los discípulos, le hablaba sobre aquellas cosas que hacen difícil nuestra fe, o que afectan nuestra fe, o que se convierte en una muralla que nosotros tenemos que pasar. Nuestro Señor Jesucristo presenta evidencia. El libro, la Biblia, es un libro de evidencia, pero no evidencia solamente para que nosotros lo leamos, sino evidencia para que nosotros pensemos, y Dios dirige su palabra para que nosotros la analicemos, la podamos poner dentro de nuestra mente, hacerla funcionar, porque ella tiene la función de cambiar nuestro interior, de remover todo aquello que está afectando. Así que la palabra de Dios, esa es una de sus características. Entra, remueve el mal que hay en nosotros, remueve los pensamientos y empieza entonces el hombre a manifestar un cambio.
Por eso le decía que la Biblia no es un libro. El libro usted simplemente lo lee, mete algo en su cabeza, tiene algunos datos, algunos conocimientos, pero no produce el cambio que usted y yo necesitamos. Así que lo que hace nuestro Señor Jesucristo en aquel entonces es decirle, por ejemplo, a los discípulos: ven las aves de los cielos, versículo 26, no siembran, no ciegan, no recogen en granero, vuestro Padre Celestial los alimenta. No, mire la pregunta: ¿no valen ustedes o no valéis vosotros mucho más que ella? Mire que esa es una pregunta de análisis. Es una pregunta que lleva al hombre a una comparación. No es simplemente leerla y como por ejemplo hace todo el mundo, ve las aves y dice: ¡ah, qué bonitas aves! No. Jesús utiliza todo lo material para que nosotros podamos analizar, para que nosotros podamos pensar, porque nosotros, dice que nosotros tenemos la mente de Dios. Somos hechos a imagen de Dios. Lo que no tiene ningún otro ser, lo tenemos nosotros. Y es que nosotros tenemos intelecto, la capacidad, hermanos, de poder pensar, a leer, analizar eso, al hacer comparación y luego sacar conclusiones para nuestro convencimiento. De ahí, por ejemplo, que decía Esdras en el capítulo 7, versículo 10, y dice que él preparó su corazón para conocer. Una vez que Esdras encuentra la palabra de Dios, una vez que Esdras encuentra la ley de Dios, nos dice que él se preparó para escudriñarla. Y se preparó también para hacerle preguntas. Es lo que nosotros debemos hacer. Es la forma adecuada. Hacerle preguntas a la palabra de Dios. Cuestionar por qué. ¿Qué significa esa palabra? ¿Cómo me puedo yo beneficiar de esa palabra? ¿En qué circunstancia puedo yo beneficiarme? ¿Qué parte de mi vida debo yo poner en este caso mi atención para poder ajustarme a la palabra de Dios? Si nosotros no hacemos preguntas, pues definitivamente leeremos y no entenderemos. Y usted sabe que esa es una gran dificultad. Recuerdo que mi madre, cuando estaba en el hospital a punto de fallecer, yo le llevaba la palabra de Dios y ella, al final de la lectura, yo le preguntaba: ¿entendiste? Y me dice: no, hijo, no entendí. Vuélveme a repetir. Y mire que pareciera inconcebible que una persona lea y no entienda. Pero es, hermano, que necesitamos hacer un esfuerzo. Y para eso Jesús habla. Y para eso nos da la palabra de Dios. Para que nosotros podamos analizar y sacar nuestras propias conclusiones. Recuerda lo que decía el escritor de los Hebreos. Y él decía, por ejemplo, que la palabra de Dios es para aquellos que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Qué significa eso? Que usted y yo debemos ejercitar, así como nosotros nos ejercitamos para, por ejemplo, en las caminatas, son las piernas las que se engrosan, donde son los músculos que empiezan a desarrollarse, porque lo estamos precisamente llevando a cabo, porque lo estamos ejercitando. Y si vamos y alzamos pesas, pues definitivamente son nuestros brazos los que van a manifestar, los que estarán más fuertes. Pero la palabra de Dios ejercita nuestra mente. Por lo tanto, una forma de ejercitar es leer, preguntar, analizar, cuestionar, comparar y preguntarnos: ¿qué beneficio? ¿Cuál es el beneficio que hoy yo puedo encontrar? Y no simplemente para dejarlo o pensarlo, bueno, fue algo histórico, algo que Jesús dijo o algo que hicieron aquellos. Pero en el versículo 28, que es el que quiero referirme en el día de hoy, nos habla de un tema que también requiere la confianza. Y mire lo que dice el versículo 28.
Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Confianza en Dios, hermano. Y confianza sobre todo que tiene que ver con el vestido. Normalmente, hermanos, hay una pregunta muy común y creo que usted la habrá podido escuchar. Esta pregunta, ¿qué hemos de vestir? ¿No la he escuchado en múltiples ocasiones? Vamos a la iglesia el domingo y de algún lado de nuestra familia sale la pregunta, ¿y qué me voy a vestir? ¿Qué voy a vestir? Nos invitan a una determinada actividad y sale la pregunta, ¿y qué es lo que me voy a poner? Nuestras esposas tal vez nos digan, pero necesito un vestido. Usted tal vez dirá, necesito ir de acuerdo, ¿qué me voy a poner? O sea, es una pregunta que normalmente todos escuchamos en una ocasión. Y nos dice Jesús en este versículo 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Pero me llama la atención, ya hemos hablado de lo que significa el afán, que es aquel deseo, que es aquella afectación que afecta nuestro gozo, afecta nuestra paz, afecta nuestra tranquilidad. Pero mire lo que dice el versículo 18, mire lo que dice Jesús. Considerad. ¿Qué significa la palabra considerar? Jesús nos está mandando a la reflexión. Algo que es común, el vestido, es algo que es común para nosotros. Pero reflexionamos nosotros sobre el vestido en alguna ocasión. A veces actuamos, hermanos y amigos, actuamos como autómatas. Yo sé que en la mañana debo salir, debo buscar mi vestido, debo buscar aquella ropa que me he de poner, me la pongo porque sabemos que no podemos salir desnudo y nos vamos. Pero reflexionamos realmente sobre qué significa el vestido. ¿Qué tiene que ver el vestido con nuestra vida espiritual? Pareciera que no tiene nada que ver. Y que el vestido solamente debe ser considerado para cubrir nuestro cuerpo y nada más. Pero cuando nosotros pensamos en estas circunstancias, es cuando no analizamos. Cuando le damos demasiada importancia al vestido sin entender lo que debe significar en la vida espiritual para nosotros, es cuando le ponemos demasiada importancia, tal importancia que entonces nos preocupamos. Y tal como decía en otras ocasiones, mire, hay hermanos que dicen, no, el domingo no pude venir porque no tenía nada que ponerme. ¿Eso es cierto, hermano? ¿Dónde se pone el énfasis allí? No puedo ir a tal lugar porque no tengo suficiente vestido. ¿Dónde está la persona poniendo el énfasis? Jesús dice, considerad. Empiece a pensar. O sea que nos llama, hermanos, a la reflexión. Y cuando nosotros hablamos del vestido, ¿dónde se inició eso del vestido? Acompáñenme en Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 7. Génesis capítulo 3, versículo 7. Nos lleva precisamente a aquel momento donde el hombre y la mujer pecan. Cuando por primera vez se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y cómo se dieron cuenta que estaban desnudos, hermano? Cuando comieron del fruto prohibido. Cuando el enemigo hizo énfasis, lo llevó a pensar en las cosas materiales. Hasta ese momento todo estaba bien, todo estaba normal, todo era correcto. Ellos no se preocupaban sino por las cosas buenas que Dios había puesto en ellos. Pero en el momento que se comete la falta, mire, ¿y en qué consistió la falta? ¿Qué le dice la serpiente a la mujer?
pues con que de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol que está en medio del huerto, en medio el árbol de la ciencia del bien y el mal. Eva dice, no, de todos los árboles podemos comer, menos, y es allí. Mire que lleva el enemigo, entiende nuestro pensamiento, entiende cómo funciona nuestra mente, y mire cómo nos lleva, cómo nos traslada hacia el ámbito que él quiere trasladarnos. Y llevó a Eva al ámbito de la parte material, para que pusiera toda su atención en la parte material. Y dice, ¿sabe Dios que el día que comas de este fruto, serán abiertos vuestros ojos? Mire cómo lo va llevando. Y la lleva hasta el punto que dice que ella vio que el árbol era bueno para comer. Mire, tanto fue la insistencia y el plan del enemigo de llevarlo a la parte material, que finalmente Eva cayó en la parte material. Dice que vio entonces que el fruto era bueno para comer. Dice que el fruto era agradable a los ojos. Mire la atención intensa que puso Eva sobre el fruto. Eso era lo que quería el enemigo. Y definitivamente cuando eso ocurre, alargó su mano, tomó, comió y le dio a su esposo, le dio a Adán. ¿Y qué ocurrió, hermanos? Se dieron cuenta, mire, ahora se dieron cuenta, empezaban a ver las cosas materiales. Y el versículo 7, mire que aquí empieza ese deseo o esa preocupación por el vestido. Dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y mire qué hicieron. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Antes no se preocupaban por estas cosas. Ahora con el mal empezaron a preocuparse. Y está bien. Porque, ¿qué hace? Y es el punto aquí, mire, cómo cambia lo que el hombre hace y lo que Dios hace. ¿Qué hizo Dios ante esta situación? Ellos se presentan ante Dios con vestidos de hojas como delantales para cubrir su desnudez. ¿Qué dice el versículo 21? Génesis capítulo 3, versículo 21. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué diferencia hay, hermanos, entre lo que el hombre hace y lo que Dios hace? Aquí se manifiesta que definitivamente lo que el hombre hace es deficiente. En lo que el hombre pone la vista es de baja calidad. No se ajusta a los requerimientos de Dios. Pero cuando Dios actúa, mire que Dios también ahora sabe que ellos necesitan un vestido, pero Dios les hace el vestido correcto. Y hay una gran diferencia entre un vestido de piel y un vestido de hojas, que fue lo que en ese momento ellos pensaron. Desde allí nosotros tenemos que empezar a observar que nosotros tenemos que ajustarnos más a la palabra de Dios, a lo que Dios dice y no tanto a lo que nosotros mismos pensamos o a nuestros propios requerimientos. El vestido es algo que el hombre y la mujer se preocupan mucho, pero por el simple hecho de vestirse. Pero veamos un poco acerca, o preguntémonos un poco acerca de eso que dice nuestro Señor. Porque Él compara, volviendo a Mateo, en el capítulo 6, mire lo que nos pone a considerar. Versículo 28. Considerad los lirios del campo. Ok, considerémoslos entonces, porque eso es lo que nos están mandando a hacer. Analicemos los lirios del campo. Pensemos un poco más profundo en los lirios del campo y no solamente en cuanto pues a su belleza.
¿qué podemos nosotros preguntar? La primera pregunta que nosotros podemos hacernos aquí es, ¿cómo son las flores? ¿Cuál es una de las características de las flores? Pues, según lo que nos señala la propia Escritura y el propio Jesús en el versículo 30, la cataloga como hierba. Dice, y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno. Cuando usted observa, estimado hermano, cuando analizamos las flores, ¿cuánto tiempo duran las flores? Hoy definitivamente hay empresas que se dedican son las floristerías, pero tienen que tener un cuidado pero increíble para tratar de mantener esas flores, y deben mantenerla en frío y deben actuar rápido porque pronto eso se marchita, y es lo que nos está diciendo la Escritura, es lo que nos está diciendo el propio Jesús. Considerad esto: las flores son realmente hermosas, pero su tiempo es breve, se marchitan, no duran mucho. ¿Cuánto dura una flor, hermano? 2, 3 días, si acaso. Y es algo que nosotros debemos considerar. ¿Por qué? Porque el hombre le agradan las flores por lo maravilloso de sus colores. Y el hombre quiere vestirse, y cuando hablo hombre, estoy hablando de tanto varones como mujeres. El hombre quiere vestirse para igualarse a la naturaleza, a las flores. ¿Y qué dice Dios? Considérenlo. Te estás preocupando tanto por esa belleza, pero tienes que saber que esa belleza pues dura poco. Las flores son frágiles. ¿Cuánto tiempo dura? Pues días, 2, 3 días. ¿Y qué pasó cuando las flores mueren? Mire, me llama la atención en Job capítulo 8, en el versículo 16, que hace una alusión Job en aquella conversación. Job capítulo 8, versículo 16, mire lo que dice: a manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Escucha esto: si le arrancaren de su lugar, éste le negará entonces diciendo, nunca te vi. Hermano, ¿quién se acuerda de una flor? ¿Quién se acuerda de la muerte de la flor más hermosa que usted haya visto? ¿Quién guarda recuerdo? ¿Quién guarda un registro? ¿Quién escribe sobre una flor? Nadie, hermano. Nadie. Y esto es interesante porque si nosotros lo vemos de esta manera, nosotros vamos a poder entender que no es la belleza externa la que funciona, la que realmente es importante. Porque ante los ojos de Dios, y tal como lo dice Jesús, mire, Dios la viste así. Estas flores que nosotros observamos y que son muy hermosas, dice Jesucristo, Dios la viste así. Es Dios quien la viste. Y la viste a pesar de su brevedad de vida. La viste a pesar de su brevedad de fortaleza o a su fragilidad. La viste de esa manera tan hermosa, pero que no escribe, Dios no escribe ni pone el énfasis sobre estas cosas. Pero Él no las abandona. Él es, dice Jesús, es Él el que la viste de esta manera. Cuando nosotros observamos esto, la Biblia nos habla, hermanos. La Biblia nos dice a nosotros y también se nos compara. Por ejemplo, cuando vamos también a Job, en el capítulo 14, en el versículo 2, decía
el escritor Job, 14:2. Dice de la siguiente manera: sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. ¿A quién se está refiriendo? Mire, comparaciones, análisis, consideraciones. Job está considerando la brevedad de la vida del hombre y dice, mire, el hombre es como la flor de la hierba. Hoy nace y mañana no está. Dando a entender así que la parte material del ser humano no es lo importante, hermano. Dándonos a entender, haciendo comparaciones para llegar a una conclusión que es la que nos debe llevar precisamente a la obediencia de la palabra de Dios. Consideraciones significa que así como la hierba, por muy hermosa que sea, pronto desaparece. La Biblia nos habla y también nos dice que el hombre es como la hierba, es como la flor, se compara, hoy es y mañana no está. Hermano, ¿recuerda cuando usted tenía, por ejemplo, 6, 7 años? ¿Lo recuerda? Cuando usted jugaba en el patio, cuando usted estaba bajo sus padres, a lo que usted se dedicaba. ¿Cuánto tiempo ha pasado, hermano? Parece que fue ayer. Y sí, ciertamente, hermano, el tiempo ha pasado tan rápido que usted dice, wow, ya pasó este tiempo. Ya estamos en otro asunto, ya estoy en la recta final. Porque esa es nuestra vida y esas son cosas, hermano, que nosotros debemos valorar y pensar. Por eso la Biblia nos lleva a considerar y dice que nosotros somos muy parecidos. Tenemos semejanza con esto para que nosotros saquemos nuestras propias conclusiones y tomemos las decisiones apropiadas para nuestro bienestar. En el Salmo, David, por ejemplo, en el Salmo 103:5, dice, Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Quién es el que hace realmente que nosotros podamos rejuvenecer? Dios. Pero cuando se nos compara con la parte material o cuando se habla de la parte física, mire lo que dice ahora el versículo 15. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Y pronto se va, decía Job. Entonces necesitamos comprender estas cosas, analizar estas cosas. Eso debe ser el trabajo de cada uno de nosotros. No simplemente leer la Biblia, sino analizarla. David decía, por ejemplo, en tu ley medito de día y de noche. No está hablando David que en la ley la leía de día y de noche. Medito, analizo, cuestiono, pregunto, hago comparaciones, hago aplicaciones. ¿No hace usted de eso en la noche, hermano? Pues eso es parte de lo que es el proceso para hacer decisiones apropiadas y sujetarnos a lo que dice la palabra de Dios y pararnos donde realmente debemos pararnos para tomar decisiones apropiadas en cada uno de nuestra vida. Hoy le decía a mis estudiantes, por ejemplo, que cuando me toca predicar o cuando me toca dar una enseñanza, el mejor tiempo, hermanos, el mejor tiempo para mí que yo utilizo es en la madrugada. Me despierto 4, 5 de la mañana y en ese momento mi cerebro se pone, hermano, es como
agua hirviendo, hermano. Agua en evolución, pensando. ¿Pero qué es lo que pienso? Bueno, traigo el texto, lo analizo, le pregunto, comparo, pregunto hacia dónde va, qué es lo que me quiere decir, cuál es el mensaje, qué cosas debo cambiar, qué cosas no debo cambiar, dónde puedo aplicar esto, cómo funciona eso ahora, en este tiempo y no para allá. Porque normalmente pues podemos hacer eso. Podemos predicar un sermón acerca de nuestro Señor Jesucristo, de lo que le pasó en la última semana y poder dar todo lo que es la historia, lo que le pasó. Pero, ¿me funciona eso a mí? ¿Cuál es la aplicación? ¿En qué he pensado? ¿Cómo me beneficia eso a mí? ¿Cómo se aplica eso a mí? Allí está precisamente el trabajo de cada uno de nosotros. Tome un verso, hermano, y medite en él. Pregúntele, ¿qué me quieres enseñar, Dios, con esto? ¿Cómo lo puedo aplicar? ¿En qué caso puedo aplicarlo? Si esto está solucionando un problema allá, pero ahora yo tengo un problema acá, ¿cómo me lo soluciona hoy? Eso es analizar en cuestiones normales, comunes, como es el caso que estamos tratando, las flores, que dice que son hermosas. Y mire que Jesús decía, en el versículo 29, 6:29, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Debemos saber, hermanos, que el Salomón fue uno de los hombres más poderosos del pueblo de Israel y el hombre más sabio que dio la humanidad. Con mucho poder. El siglo de oro, donde Israel estaba sobre todos los reinos, donde tenía mucho poder económico y donde el hombre, igual que Salomón, trata por todos los medios de compararse con la naturaleza, los colores. Todo el mundo ve las flores como algo hermoso y trata precisamente de compararse, de verse así, sobre todo la parte femenina, que es la que se apega más. Todavía nosotros los varones siempre estamos utilizando colores un poco oscuros, un poco más apagados, pero el sexo femenino trata por todos los medios de compararse tan cerca, hermanos, de las flores. E incluso, usted sabe, los vestidos en su gran mayoría son floridos. Pero, ¿qué es el punto aquí, hermano? Que nosotros debemos meditar, que así como Salomón lo hace, como el hombre lo hace hoy, que le da mucha importancia, el punto central es, en vez de ambicionar los colores, que no es malo para nuestro vestido, no es malo utilizar vestido, no es malo tratar de ponerse un mejor vestido, no, definitivamente que no. Pero el punto central de la cual Jesús nos está tratando de que nosotros pensemos, analicemos y que esa enseñanza quede en nuestro interior, es que más importante que la parte externa sea la parte interna. Por eso se lo decía el apóstol Pedro a las hermanas, pues, acerca de los vestidos ostentosos. Y él decía, más bien, vístase de acuerdo a la voluntad de Dios. No ambicionemos el color que utilizaba Salomón, ambicionemos su sabiduría. Cuando nosotros nos preocupamos tanto por la parte externa, tal como lo está señalando, ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué beberemos? Es un aspecto que está manifestando nuestra falta de fe. Y decía, por ejemplo, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, en el versículo 14,
Cuando el apóstol Pablo le escribía a los Efesios, él decía en el versículo 14, estad pues firmes, escucha esto, ceñido vuestro lomo con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. ¿Cuál es el vestido más importante, hermano? El vestido más importante es vestirnos de Dios. El vestido más importante es la fe en nuestro Señor Jesucristo. El salmista David decía, mire, joven fui y no he visto justo desamparado. Dios quizás no nos va a dar, ni se ha comprometido a darnos vestidos costosos, pero sí nos ha señalado, hablando de esto, de la materia, lo importante es que precisamente usted lo vea como debe ser, simplemente como un material que usted usa para este tiempo, pero que carece de importancia para las cosas espirituales, donde usted y yo debemos darle más importancia a vestirnos de Cristo, a vestirnos de Dios, a vestirnos de la coraza de justicia, a entender que este vestido se va a quedar, pero que su alma y la mía va a ir hasta la misma presencia de Dios, y por lo tanto es lo más importante, es lo que quiere que nosotros consideremos, hermano. Es lo que Jesús quería en ese momento que sus discípulos considerara, pensara, analizara, evaluara, para llegar a una determinación y decir, como dijo el apóstol Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras, solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando nosotros llegamos a hacer ese tratamiento, hermano, con la palabra de Dios, entonces iremos dejando de darle importancia a las cosas materiales para darle importancia a las cosas espirituales. Y si Dios quiere darle vestidos costosos, vestidos hermosos, usted siempre estará pensando, pero el mejor vestido es estar vestido de Dios para encontrarnos con Él, porque esto material perece. Eso nos ayuda entonces, hermanos, tal como dice Jesús, a no afanarnos. No se afane, decía Jesús. Mire, cada día traerá su propio mal. No se afane. No permita perder su sueño por estas cosas. No ponga toda su preocupación en estas cosas, porque, hermano, Dios proveerá. Y si Él ha provisto para estas plantas tan hermosas y que duran tan poco, hermano, ¿no va a proveer para usted? Si Él la viste de tan coloridos, colores tan hermosos, y solamente duran 2 o 3 días, y nadie nunca más se acuerda de ello, ¿no lo hará por usted y por mí? Que Él sí se preocupa y vamos a permanecer por la eternidad después de esto. Hermano, esto nos ayuda a fortalecer nuestra fe y al final decir, como decía David, en tu ley me deleito de día y de noche. Tu palabra es como miel a mi paladar, pero no simplemente, vuelvo a repetir, leerla. Usted necesita analizarla, porque Dios le dio a usted y me dio a mí una capacidad de poder entender qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga, hermano, nos ayude y que podamos tener una excelente noche meditando en la palabra de Dios. Duérmase meditando, hermano. Mire que no le digo leyendo, porque muchas personas usan la Biblia y se duermen leyendo, pero ese no es el punto. Duérmase analizando el pasaje que está escrito aquí y dele vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y usted verá que Dios le da lo necesario para que usted lo pueda entender. Levántese en la madrugada, como me pasa a mí, hermano, y empiece a pensar en ese pasaje que usted ya escogió para pensar, y usted verá que su día será grandioso, hermano,
lleno de fe, lleno de esperanza, lleno de lo principal, Dios en su mente y en su corazón. Dios me los bendiga. De la tumba él se levantó, gloria al Salvador Jesús.